hostigamiento horrible que yo lo viví y eran instrucciones de ni siquiera contestarme los buenos días. Un desfile, pasamos por enfrente del palacio con la boca cerrada, con un tape que nos pusimos. ¿Qué presidente era? Rogelio Díaz Durán. Y me dijeron tal cual, no te vamos a dar las incapacidades. Fui a consulta porque me sentía mal, no sabía que estaba embarazada. Y el doctor que estaba ahí me dijo, no te puedo dar incapacidad. ¿Pero por qué no? Si ahí está la instrucción del internista. Porque aquí hay una orden que no se te expidan incapacidad. ¿Cómo levantas la mano sabiendo que puede haber consecuencias? La alborotera, la ruidosa, me está alborotando el vitachero, a la gente. ¿Quién es Mati? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Que mire gente que esperaba que yo me muriera. Y eso también me dio así como la fortaleza. Mi convicción era luchar por toda la gente que no pasara lo mismo o cosas peores, porque a mí me tocó ver más cosas. La sorpresa que hasta una compañera de los medios me dijo, es que tú no eras la favorita, ¿cómo quedaste? En esa asamblea general fui la única de las participantes a contender que llevaba propuestas. Bienvenidos al podcast Hablando Claro, el podcast de política para políticos, y hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer muy aguerrida de Ciudad Obregón. Muchos de ustedes pues ya la conocerán, muy característica aquí en Ciudad Obregón, una líder en el Ayuntamiento de Cajeme. Tengo el gusto de presentarles a nada más ni menos que a Mati Lemus. Mati, buenos días, bienvenida. Ay, Muchas gracias por aceptar la invitación, Mati. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio y pues aquí estamos a la orden. Perfecto. Mati, mira, esperamos que no nos quedes mal. El Ay. podcast se llama Hablando Claro. Ok. Así es que vamos a hablar claro, largo y tendido. Pero para empezar, hazme un background, Mati, de tu trayectoria. ¿Quién es Mati Lemus? ¿Cómo llegas al ayuntamiento de Cajeme en retrospectiva? Wow, mira, yo trabajé muchos años en un despacho contable y en aquellos años, en el 2004, me invitan a formar parte, se abre una plaza vacante aquí en el ayuntamiento, en el área de desarrollo organizacional. Y me invitan como auditora, primeramente ahí en esa área de recursos humanos. Y después esa plaza se cambia como analista de desarrollo organizacional. La verdad, un trabajo que a mí en lo personal me gustó mucho, el tema de las estructuras, de las plantillas. ¿Cómo de qué año estamos hablando Del ahí? 2004. En el 2004 yo ingresé al ayuntamiento de Cajeme, orgullosamente, y pues se me dio esa oportunidad a partir de una plaza que se dio ahí, una plaza vacante por jubilación, creo, y me invitan a mí a participar. Entro, hago todo el procedimiento y entro ahí a oficialía mayor. Desde siempre, desde mis inicios, mi plaza es de oficialía mayor. O sea, de carrera eres contadora. Contadora con maestría en gestión financiera de negocios, orgullosamente egresada de Itson. De Soy Itson, comunidad Itson, orgullosamente. nuestra alma mater. De no haber sido contadora, Mati, ¿qué otra carrera traías en mente? La docencia. De hecho, yo me metí a seguir estudiando la maestría porque quería encaminarme en el tema de la docencia ahí propiamente en el Itson. Entonces, Okay. esos eran mis planes y los planes de Dios eran otros. Entonces, pero sí por eso tenía la inquietud de terminar mi maestría y pues Dios tenía otra cosa para mí, me llevó al sindicato. Oye, Mati, para conocer un poquito de ti, hablando de que dices, Dios tenía otras cosas para mí, si yo te preguntara en algún momento difícil de tu vida, ¿qué sería y qué aprendiste de ese momento? Hoy tengo muchos momentos difíciles, pero todos te dejan Claro, deben de. sí, todos te dejan algo. Mira, yo creo que me voy a enfocar en el tema laboral, Ok. porque realmente yo me voy a la dirigencia sindical y hace un momento que estaba con unos compañeros, recordé mis inicios, recordé en los inicios cómo me llevó a la dirigencia sindical. Yo en el 2011, del 2011 al 2014, fui invitada
a la Secretaría de Finanzas en el comité ejecutivo. Y por situaciones legales ahí que no estuvieron muy claras, nos desconocen a nosotros en el 2014 y nos regresan a nuestras áreas. En aquel entonces yo quería participar como planilla, pero no me lo permitieron participar. Entonces nos regresan a nuestras áreas, en este caso Oficialía Mayor, y el tema del hostigamiento estuvo muy fuerte. Un hostigamiento horrible que yo lo viví y eran instrucciones de ni siquiera contestarme los buenos días. Entonces, esa parte yo creo que la sufres, puedes decir, pues vas, no haces nada, no. Estar en un área donde no se te hable, donde tienes que estar de 8 a 3 de la tarde y nada más te dan unas tarjetitas para recortar, no se lo deseo a nadie. Entonces era, y si llegabas a salir a un área, alguien llegaba detrás de ti. Te seguían, me seguían por fuera de mi casa, estuvo muy feo, pero mi Dios me mandó una bendición muy grande, que fue la llegada de mis gemelos, sin esperarlos llegan ellos. Entonces, imagínate estar viviendo una situación así de hostigamiento, llegan los bebés, vienen en condición prematuro y pues eso todavía más el tema de estar cuidando la salud de ellos, tu salud, sigue el hostigamiento laboral. A mí se me negaron, y lo platiqué hace unos días, se me negaron mi segundo periodo de incapacidades maternales cuando más lo ocupas, ¿sí? Porque mis hijos estaban en terapia intensiva, en cuidados Ah, intensivos, me niegan mi oye, pero qué segundo inhumano periodo. eso. Horrible, horrible, o sea, estamos viviendo una etapa de represión en el ayuntamiento. No sé si tú te acuerdas que en algún momento dado un desfile pasamos por enfrente del palacio con la boca cerrada, con un tape que nos ¿Qué pusimos. presidente era? Rogelio Díaz Durán, él era, él era. Y pues desde Oficialía Mayor el hostigamiento total con las personas que estaban ahí. Y me dijeron tal cual, no te vamos a dar las incapacidades. O sea, no. Entonces yo pedí una licencia sin goce de sueldo y recuerdo como esas veces que sueñas y no puedes hablar. Me acuerdo que le dije, bueno, denme una licencia sin goce de sueldos, mis hijos seguían hospitalizados y les dije, de hambre no me voy a morir. Eso es una cosa, ahorita la platico y te duele todavía. Y eso me sirvió mucho. Yo recuerdo que yo decía, y yo le decía a mi marido, es que yo no sé por qué me hacen daño si yo no les he hecho daño a nadie. Y así, tal cual. Y él me decía, no digas por qué, di para qué. ¿Qué es lo que quiere Dios en ti? Y eso me quedó tan claro. Vivimos el proceso, bendito sea mi Dios, mis hijos tienen ahorita 11 años y le doy gracias a Dios por él. Y ha sido un antes y un después. Y eso me sirvió a mí. O sea, haber vivido tantas cosas fuertes, me sirvió para decir, nadie lo va a pasar. Nadie de ahí del sindicato, del ayuntamiento, va a volver a pasar por lo que yo pasé. Ahorita es fácil decirlo, Claro. pero vivirlo, no, no, no. Por eso a mí no me hablen de hostigamiento a una persona, no me hablen de que les quieren negar incapacidades. De hecho, yo dejé en el contrato colectivo que independientemente la fecha de nacimiento de tus hijos, tú ibas a gozar de sus incapacidades, porque es cuando más lo ocupas, Claro. es cuando necesitas Es estar que las ahí. prácticas de hostigamiento, y a eso iba la siguiente pregunta, ahorita no existen. No. ¿Me garantizas que no existen? No, y si existen y yo me entero, ahí estoy. O sea, ahí Porque no sabemos que hay. son prácticas que se usan muy comunes, no es nuevo. Ujú, Y no decimos que esté bien, está muy mal, pero no basta con solamente una práctica de hostigamiento. La situación por la que estabas pasando todavía, ajá. era muy diferente el ambiente, ¿no? Para poder estar, pues, sacar adelante todo, ¿no? Sí, fíjate que, pues, eso pasó. Es más, te voy a platicar algo que también me acordé hace poco. Hablando claro. Hablando claro, del tema del hostigamiento, el tema cómo a veces las personas que están en el poder pierden el piso.
No. Eso Recuerdo que no fui pasa. no, ¿verdad? No conozco yo a nadie. Fui a consulta, fíjate lo fuerte de esto. Fui a consulta porque me sentía mal, no sabía que estaba embarazada, y fui con el internista. Le digo: "Es que yo me siento muy mal, no sé qué tengo, me siento muy mal, ta, ta, ta". Y me dijo el doctor: "¿Sabes qué? Te voy a incapacitar 2 días para que te tranquilices, te voy a dar el medicamento y ta, ta, Estás ta", ¿no? estresada, dijo. Sí, colitis, gastritis, todo me decían, y eran los bebés. Y me incapacitó 2 días. Estaba enfrente del consultorio del internista. Me cruzo por las incapacidades. Es que el internista puso en el expediente que van a dar 2 días de incapacidad. Y el doctor que estaba ahí me dijo: "No te puedo dar incapacidades". "¿Pero por qué no?". Si ahí está la instrucción del internista. "Porque aquí hay una orden que no se te expidan incapacidades". O sea, ya era título personal. Sí, porque nos habían sacado en aquel momento del sindicato, se apoderaron las personas del sindicato, teníamos un sindicato, pues, de la administración realmente, no teníamos esa representatividad. Y entonces yo me sentí horriblemente mal. Me ¿Y no acuerdo te las dieron? no me las dieron. Salí del consultorio y me empecé a sentir muy mal, no sé, se me subió la presión, o sea, no sé, me sentí muy mal y dije: "Voy a caer aquí". Voy a caer. Entonces, yo misma dije: "Estoy sola, o sea, nadie está enseguida de mí, tengo que tranquilizarme". Y te lo juro que yo escuché una voz donde me dijo: "Ni te preocupes, porque vas a tener muchas incapacidades". Y eran las incapacidades, previas Claro. porque fue un embarazo complicado, ¿no? Entonces, pero fíjate el grado de hostigamiento, de represión que viví yo, pero me imagino que hay muchas historias de ese tiempo, porque logré escuchar a una persona sindicalizada que dijo: "Ya no sé si decir que soy sindicalizado o no". En ese tiempo, eso vivimos una represión total, se apodera la administración del sindicato en el aspecto de poner a gente de su confianza prácticamente. Y pues eso pasó en ese tiempo, me fortalecí, salí adelante, bendito Dios, mis hijos estaban bien, nos costó mucho trabajo, muchas lágrimas, muchas preocupaciones, pero hoy por hoy tengo la gran bendición. Oye, pues sin duda una situación muy compleja. Sé y a lo que vi, te tocó, de una manera de frustración, de coraje, molestia, tristeza. Definitivamente te sirvió, y ahorita voy a tocar puntos más adelante del sindicato, pero no quiero que se me pase. Definitivamente te sirvió para poner en muchas cosas en práctica hoy que estás al frente de un sindicato, Definitivamente, porque lo viviste en carne propia. lo viví, desde los escuchaba cuando se referían al sindicato, las aberraciones que hacían con la gente, porque eso era. Eh, ¿Cómo llego? Y aquí también lo he recordado, que para cuando se van a dar las siguientes gestiones, el proceso en el 2017, estaba yo en oficialía mayor, mis hijos ya tenían 2 años. Y llegan unos compañeros de servicios generales y me dicen: "Mati, Mati, sácale una copia. Aquí es la convocatoria para el sindicato". Me dijo: "Sácale una copia rápido para irla a pegar otra vez". La habían despegado, me la llevaron para que les sacara copia. Y entonces dije yo: "Ellos están esperando algo de mí". Ellos sabían por lo que había pasado, sabían dónde estaba, sabía que no me habían dejado permitir, y ellos esperaron y todavía me esperaban. Y dije yo: "Hay alguien que está esperando". Y entonces dije: "Todo lo que yo pasé, que no lo pase nadie". Y de ahí partió mis ganas de llegar al sindicato a hacer justicia, a que realmente fuéramos un sindicato de unidad. Costó mucho trabajo, que se ganara la confianza de Pero venir tan ¿cómo te animas a golpeados. levantar la mano, Mati? Porque sabemos que hay represión, sabemos que hay quien está en el poder, pues tiene muchas más herramientas que uno que no.
está en el poder. ¿Cómo levantas la mano sabiendo que puede haber consecuencias? La alborotera, la ruidosa, me está alborotando el vitachero, a la gente. ¿Quién es Mati? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? No sé si hablaron contigo en su momento. Hey, cálmate. Hey, te voy a dar, mira, este puesto para que no hagas ruido. ¿Cómo fue ese proceso de que tú canalizaste para decir, voy a levantar la mano y voy? No sé si en ese momento ya te sentías acuerpada o no, si ya tenías respaldo suficiente, porque a veces existe un respaldo y dices, pues voy, miren la gente que me está detrás, pero a veces no hay y te la tienes que jugar. ¿Cómo fue ese proceso? Calladita, calladita, te ves bien bonita. Yo fui trabajando con la gente, eh, Sigilosamente. tranquila. Primeramente estaba la confianza en que si había pasado todo lo que había pasado era por algo. Esa era una parte. Otra, que miré gente que esperaba que yo me moviera. Y eso también me dio así como la fortaleza. Pero yo creo que principalmente la fortaleza, mi convicción era luchar por toda la gente que no pasara lo mismo o cosas peores, porque a mí me tocó ver más cosas. Y en aquella primera elección, fíjate, como vieron cómo se habían apoderado del sindicato, fueron 7 planillas las que nos registramos, 7 planillas. Y y en esas 7 planillas nos fuimos a una asamblea extraordinaria, y de esas 7 quedamos 3. La sorpresa que hasta una compañera de los medios me dijo: "Es que tú no eras la favorita, ¿cómo quedaste?". Porque con la voz completa en una asamblea general, en esa asamblea general fui la única de las, participantes a contender que llevaba propuestas. Nadie llevaba propuestas, y yo llevaba propuestas. Y ahí fue donde la gente volteó a verme y dijo: "Ah". Y aparte, ya me conocían muchos por el tema de la caja de ahorro, Ujú. como vine trabajando también en la caja de ahorro. Pero acá, pues, era a toda la base, y fue como que la primera presentación de Mati Lemos en la asamblea general, y como que ahí voltearon y dijeron: "Ah, o sea, es la de la caja de ahorro, y mira, nos trae propuestas aquí". Y ahí fue donde, yo creo que me empecé a ganar la confianza de la asamblea general. Y sí hubo, claro que la administración en aquel entonces también había grupos ahí que se querían meter. ¿Sabes cómo llegaba la gente a la votación? Y lo tengo bien presente. Llegaban conmigo, me saludaban y me decían, traían la camiseta café escondida acá abajo, porque les habían dicho por quién tenían que votar. Claro. Y ellos, la verdad de corazón se los agradezco, ellos dijeron: "No, vamos con la café". Y así iban, ¿eh? Así iban, y me decían, me enseñaban que llevaban la camisa café abajo. Y lo ganamos por mucho. Fue sorpresa, a lo mejor para muchos que esperaban seguir en el poder para beneficio de ellos, pero ahora sí que el pueblo, que la raza, que el barrio, me respondió. Y esa fue la primera vez que ¿Y te contendí. sentías preparada ya para tomar las riendas en ese momento o te cayó por sorpresa? ¿Te dio miedo al Nunca obtener el sentí miedo, triunfo? nunca sentí miedo, eso sí te lo puedo decir. Sentí una seguridad, un respaldo de la gente que valoraba, de la gente que realmente quería un cambio. Y entonces tenía mucha responsabilidad. Justamente eso, la responsabilidad de, a ver, ahora sí es cierto, ya estoy de este lado, vamos a decir, a ver si es cierto que es Ahora tan tiempo fácil. quería para hacer todo lo que traía en mente. Ajá. O sea, tiempo quería, porque si ya traía muchas propuestas, el andar Porque en las ¿cuántos trabajadores son los que está a cargo más o menos un sindicato? bueno, en el caso de nosotros somos 1050 ahorita. No es cosa No. fácil. Por eso te digo, no te temblaron las piernas, ay, ya gané. No, no, era tantas mis ganas de decir: "Claro que podemos cambiar esto", que no sentí miedo. Me sentí, la verdad, muy respaldada. Ujú. Yo creo que los primeros que me empezaron a conocer de lleno eran las áreas operativas. Ahí estaba, en ese entonces mi fortaleza, porque también había algo, que
no había muchas plazas administrativas sindicalizadas Ok. en ese entonces, había más operativo y los operativos fueron los que me respaldaron, ¿sabes? ¿Qué Des hace una líder sindical hablando del ayuntamiento, el Chuxatmati? ¿Cuál es las principales responsabilidades de un sindicato? Primeramente, la protección a su gente, pero realmente protección. Y te digo, a lo mejor como yo tengo el antes, tenía mucho que trabajar con lo que tenemos ahora. Trabajé mucho en la confianza con la gente, en la protección a la gente, en decir, realmente están las puertas abiertas del sindicato y si me ocupas, aquí estoy, porque esa parte se tenía perdida. Entonces, se trabajó mucho, mucho, mucho en construirnos, en encontrarnos nuevamente como Asamblea General y devolverle a la Asamblea General el poder que nunca debió haber perdido. Ok. Entonces, desde esa parte trabajamos, desde la base, desde conocer. Por eso yo les digo que sí puede haber mucho trabajo de escritorio, pero primeramente fue trabajo territorial. Conocer cada una de las áreas, cada punto, porque cada punto es diferente y cada punto tiene necesidades diferentes y áreas de oportunidad diferentes. Desde la primera vez que yo empecé a recorrer todas las dependencias, empecé a encontrar más áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad, y yo le di mucho, primero mucho, mucho, mucho en el tema de la salud. Yo te digo, ahorita que ando en campaña también, Ujú. estoy recordando la primera vez que andaba en campaña. Y la primera vez que andaba en campaña se me acercaban por el tema médico, por el tema que andaban pidiendo préstamos para una prótesis, para una cirugía. Cuando decía, pero ¿por qué lo estás pidiendo si está en un contrato colectivo? Que en aquel entonces eran letras muertas. Hoy no hay nada en el contrato colectivo que sea letra muerta. Hoy todo se cumple. Hoy todo estamos pendientes de que se lleve a cabo. ¿Cómo se gana la confianza para ser ratificada? Con trabajo. Con trabajo, viéndolos a la cara, dando resultados, con transparencia. Y algo que les dejé bien clarito a todos, nadie somos más que nadie. Ujú. El secretario general que esté a la cabeza no es para que nos tenga el pie aquí, es para que trabaje con nosotros, es para que vea por nosotros. Y yo creo que ese trabajo es de muchos años, no es algo de la noche a la mañana. Tienes que construir, tienes que dar resultados. Y más, como te digo, viniendo de tiempos de represión, había mucha desconfianza. Claro. Mati, hablando claro, hay un tema que permea mucho en la sociedad, en el mismo ayuntamiento y la sociedad civil también lo vive y lo expresa. Ahora sí que como dice el podcast, hablando claro, y quiero que me des tu opinión, ¿a qué se debe que muchas veces la gente dice, y qué tiene que ver el sindicato ahí? Que los trabajadores sindicalizados están muy a gusto porque están sindicalizados y no hay quien los corra y que a veces hacen el trabajo o nomás por hacerlo o no cumplen bien o al ciudadano lo hacen batallar o no señora venga mañana, o sea, no dan el extra y esa es la percepción de de alguna sociedad civil hacia el trabajador. ¿Hasta dónde el sindicato puede entrar para que entre en cintura el trabajador? ¿Sí se pueden correr, no se pueden correr? Todas esas dudas que la ciudadanía dice, oye, no, vinieron aquí los de servicios, hicieron un despapalle y me dejaron mal, mejor no hubieran venido. O sea, toda esa parte negativa que sí existe también, ¿qué se le dice a esa gente o cómo trabajar y lidiar con eso, Mati? Mira, yo más que lidiar, no usaría esa palabra, es trabajarlo. Pero te voy a decir una cosa, Pero son intocables. no somos intocables, somos trabajadores Ajá, y tenemos obligaciones, y eso lo claro, hemos platicado mucho. Nosotros como sindicalizados tenemos más obligaciones, ¿sí me explico? Más obligaciones, más compromiso. Y también hay una cosa que a lo mejor la ciudadanía no lo ve, somos ciudadanos de Cajeme también. Queremos que las cosas se hagan bien porque nosotros también somos beneficiados como municipio. claro. Si se hace un trabajo de servicios públicos, que aquí mis respetos para
mis compañeros, mis amigos de servicios públicos, de bacheo, de todo el área operativa, como te digo, Que sobre todo hay que decirlo, ¿no? Se la rifan en la calle, sobre todo en estas claro, temporadas de calor, Dios guarde. sí, Sí, eso sí hay porfa. que reconocerlo, la Sí, verdad. sí, mis amigos, es más, ahorita, iba saliendo el sindicato y los muchachos de bacheo iban todos, lleno ahí, que iban a trabajar. Entonces, no es de que seamos intocables. Y yo creo que eso se ha trabajado mucho. Tenemos mucho compromiso los trabajadores sindicalizados, es algo que lo hemos platicado directamente y centrarnos que nosotros también somos ciudadanía, a nosotros también nos interesa que a nuestro municipio le vaya bien. Un trabajador, sea sindicalizado o no sea sindicalizado, tenemos un reglamento Ujú, y ese reglamento nosotros lo tenemos que cumplir. Nosotros firmamos un contrato de trabajo. claro. Entonces, tenemos una responsabilidad, un horario que cumplir, unas obligaciones ya establecidas en nuestra descripción de puesto, de cada uno. Pero no quiere decir que por ser sindicalizado no trabajo. Yo te pongo la mayoría de los trabajadores sindicalizados que se la rifan, que no están nada más de 8 a 3 de la tarde, que los puedes ver a deshoras trabajando en el Palacio Municipal, ¿sí? Siendo trabajadores administrativos. El área de tesorería, tengo muchos compañeros sindicalizados y que ahí no pueden ni salir en diciembre de vacaciones por Sí. la responsabilidad tan grande que tienen. El tema de los compañeros del DIF, que hay muchas actividades por la tarde y que eso tampoco no se platica. A final de cuentas, a todo el al trabajador administrativo no se le paga horas extras y somos sindicalizados y trabajamos desde cuando lo requieran y salimos a la calle, cuando ven las jornadas que están los trabajadores también trabajando para la ciudadanía, no están recibiendo un sueldo extra. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor, pensamos en algo que a lo mejor en algún momento pasó, no sé, ¿no? Pero ahorita te puedo decir que hay mucho compromiso, tanto el administrativo como el personal operativo. Y a veces también confunden que no son trabajadores del ayuntamiento, que hay alguna obra que no es propia del ayuntamiento y todos echamos la culpa a los Totalmente. trabajadores del ayuntamiento. Entonces, pero decirles que seguimos trabajando en la convicción de servir a nuestro municipio todos y todas. Hablando claro, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu administración? Es que tengo muchos. Humildemente. Humildemente, el tema de la salud, la Porque cobertura médica, de salud. Yo creo que es lo principal para que nosotros trabajadores, podamos, ¿verdad?, estar tranquilos. Queremos primeramente, pues, la salud y la salud y protección de nuestros hijos. Entonces, he trabajado mucho en el tema de la salud, en un contrato colectivo que hemos llevado al contrato colectivo el tema de la salud del 100% de la cobertura también de nuestros hijos. ¿y qué otro podría ser? El régimen de Ya jubilaciones y pensiones, fíjate, un tema que la verdad lo sufría mucho en las comisiones mixtas, el tema de la pensión por orfandad. Nosotros, en el régimen de jubilaciones y pensiones teníamos solamente el 20% de pensión por orfandad a los hijos. Imagínate cómo te dolía el corazón. Yo recuerdo un caso de una compañera que falleció en pandemia y que sus hijos se quedaban con el 20% de su sueldo. ajá. O sea, ¿qué estás dejando? ¿Qué futuro les estás dejando a tus hijos? Por muchos años toqué la puerta para el tema de la justicia en este tema de la pensión por orfandad, que digo, nadie la queremos, pero No, no, lamentablemente pero existe. sucede Así es. exactamente. Y aquí tengo mucho que agradecerle al licenciado Carlos Javier Lamarque Cano, porque él entendió esta situación y llevamos la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones, y hoy hay una pensión por orfandad del 90%. Órale, Entonces, tenemos que ver realmente por las familias. Muchas veces decimos: "Vente, ay, las familias", pero ¿qué haces? O sea, y es con hechos donde realmente te digo, me preocupo por tu familia. Ahí claro. está la protección
en la salud. Me preocupo por tu familia. Ahí está Que la yo creo que es pensión por el orfandad. principal pensamiento de un padre de familia, o Así es. sea, trabajo por la familia, pero ¿qué les voy a dejar, no? Si yo llego a partir, el ideal es en la vejez, pero Dios no quiera partes antes, ¿qué les voy a dejar? ¿En qué condiciones dejo a mi familia? Yo creo que ese es un tema latente en todas las personas que tenemos familia y pasar del 20 al Al 90. 90. Al Wow. 20 al 90. También dejé establecido en el contrato colectivo para la familia, para los hijos, que si Dios guarde un trabajador fallece por riesgo de trabajo, tus hijos van a poder gozar también de las becas a través del contrato colectivo hasta la edad escolar. También es ver realmente por los hijos. Entonces, esas partes, Oye, esas Mati, ¿y da áreas. el ayuntamiento para todo eso? Tenemos un contrato colectivo que ya lo Para hemos que no estado quede en letra trabajando. muerta justamente lo que decías ahorita, porque escribirlo, pues, es fácil y ahí está, pero, pues, hay un ayuntamiento que tiene que soportar esas finanzas. También te voy a decir algo. Nosotros como sindicato debemos de ser conscientes de las finanzas de Así es. de nuestro municipio. Por eso también hay una balanza. Imagínate que yo llegue y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. No, ¿No? voy a colapsar las finanzas del De ayuntamiento. hecho, muchas leyes federales que se homologan a los estados, hay cláusulas, siempre y cuando las finanzas del estado lo permitan, te dejan esa cancha todavía, pues, porque evidentemente a veces no hay dinero que alcance y con la misma cobija te tienes que tapar para todos, ¿no? Y no te debes de acabar tu casa. O sea, esa es la parte de la conciencia también de nosotros como sindicato, que tenemos que cuidar también las finanzas del ayuntamiento. Claro. Por eso entran en las negociaciones. A ver, vamos a darles el derecho a los hijos en el mismo presupuesto que nosotros ya tenemos, no lo Ujú. estamos ampliando. Ok. ¿Sí me explico? En el tema del deporte, bueno, voy a apoyar a las familias, voy a apoyar a los hijos que salen a botear a veces, ¿no? Que van a otra parte. Los voy a apoyar, ¿cómo? Dentro del mismo presupuesto que yo ya tengo para deporte. Y cuando abrimos un presupuesto mayor, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver con qué lo sopesas. ¿Sí me explico? Tenemos Claro. que buscar esa balanza entre ayuntamiento, entre sindicato, pero que sí impacte al trabajador. No es algo fácil. El tema de la firma de contrato colectivo, claro que no es fácil. Tenemos No. que llegar a las negociaciones y tenemos que ver realmente cómo impactamos la seguridad del trabajador, ¿sí? Sin golpear las finanzas del ayuntamiento. Esa parte siempre yo he sido muy consciente y yo creo que me sirvió mucho también el tema de estar en una regiduría, ¿eh? Es cierto. Porque entonces esa parte también, yo ya lo traía, pues como contadora te tienen que cuadrar las cosas, pero ya cuando eres consciente de la administración de un municipio, pues eso también te ayuda a sumar, ¿no? Y sin dejar de lado la protección de los trabajadores, que es la principal función del sindicato. Justo lo que dices que no es fácil un contrato colectivo, me queda clarísimo que es muy complicado complacer a las necesidades de más de 1000 empleados, un ayuntamiento que te soporte financieramente esas necesidades, no es cosa fácil. Hablando de una mesa de negociación, ¿qué pesa más? ¿La firmeza o el diálogo? Los dos. ¿Cómo? Los dos, te voy a decir por qué. El diálogo, porque yo voy a fundamentar todo lo que yo traigo de solicitud. Y Ajá. la firmeza, porque puede haber alguien que ni siquiera sabe de lo que le estás hablando. Entonces, si tú cedes, pues el otro, pues voy a ceder. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que estar los dos, la firmeza y la seguridad de lo que estás pidiendo. Porque a mí me ha tocado desde mesas de análisis que primeramente me dicen no a todo. Y le digo, no inventen, no me van, no inventen. Entonces, porque sabemos el cómo sí se pueden hacer las cosas. Por la experiencia que ya traes, evidentemente no te van a contar, pues. No me van a contar cómo se hace. Ya sabes de dónde sí, de dónde no, el cómo, todo eso. Y eso definitivamente pues le abona al proceso en el que estás. Y ahorita para concluir el tema en la campaña en la que están, este proceso concluye ahora en julio.
el 30 de julio, la campaña es del 1 al 30 de julio y el 31 de julio nos vamos a votaciones. ¿Por qué votaciones si somos planilla única? Porque así lo marcan los estatutos. Pero más allá de los estatutos, fíjate qué importante es cumplir el proceso, porque si eres planilla única, pero ¿dónde está que la gente te está dando el voto? Entonces, por eso nuestros estatutos dice así, voto libre, directo y secreto. Personal, libre, directo y secreto. Y así se tiene que hacer, refrendar esa confianza, en este caso a la planilla café. ¿A qué le atribuyes una planilla única? ¿A la confianza? ¿Hubo represión? ¿Hubo hostigamiento? Nuevamente a cederte la confianza por el trabajo que ya tienes. ¿A qué le atribuyes una planilla única y que no se ha levantado alguien más? Pues a buscar dirigir el sindicato del SUTSAC. Histórico, histórico en la vida de nuestro sindicato SUTSAC. Como te digo, vengo de competir contra 7, luego contra 3, luego 2, otra vez 3. Eh, a la confianza, a los resultados obtenidos. Yo lo digo porque una reelección no es fácil. Yo creo que es más difícil una reelección, porque tienes que demostrar que el tiempo que estuviste les cumpliste. Entonces, con esa voz completa, yo cumplí los estatutos el pasado 19 de junio en nuestra Asamblea General, donde yo le pedí a la Asamblea y que también no es fácil, oye, qué fácil es pedir para otros, pero cuando empiezas para ti como que, ay, sí se te cierra la garganta. Le pedí humildemente a la Asamblea si yo podía participar nuevamente en, en, en el proceso de elección y la Asamblea me respaldó lo más bonito, a veces dices tú, ay, es inmerecido tanto cariño, muy, muy, muy agradecida con la asamblea por esas muestras de cariño, porque ahí estuvo su mano levantada para darme el permiso de que pudiera contender. Y el regalo de Dios, pues, fue que fue planilla única, que lo atribuyo, como dices, lo atribuyo a la confianza, a los resultados obtenidos y que no nos hemos quedado nada más en un contrato colectivo. Ujú. Hemos ido más allá. ¿Más allá en qué aspecto? En que normalmente los sindicatos dicen que su obligación es el trabajador nada más. Pues realmente no, es la familia. O sea, y es ahí la protección Tienes una también. visión mucho más amplia. Sí, no nada más es el trabajador, es sus familias y que también aquí agradezco a todos esos amigos, amigas de la familia Socha que me han abierto las puertas de su casa y que hoy sus familias pues son parte de esta familia también. Ujú. Entonces, yo lo atribuyo a la confianza. Ahora sí que al no existir competidores, normalmente la pregunta es de ganar, ¿qué viene, no? Bueno, pero ya sabemos el proceso, cómo va a funcionar. ¿Cuánto dura El periodo de el campaña, periodo? No, el periodo ya del 3 sindicato. años, 3 años. 3 años. Justamente eso iba, dura 3 años. Sin embargo, se atraviesa un año electoral, un año político en el que hay mucho movimiento. Ujú. Y se ha escuchado, y hay algunas encuestas donde también figura Mati Lemus. Con respecto a la política, Mati, eh, ¿cuál es tu visión y hacia dónde podría ir Mati Lemus este 2027? Muy buena pregunta, que salió también ahí en nuestra asamblea. Sí. Mira, mi corazón es Sutsac, lo he dicho. Ujú. Gracias al Sutsac he aprendido muchas cosas. He llegado a las familias de Cajeme a través del sindicato. Y, y el estar en el ayuntamiento, haber tenido la oportunidad de ser regidora, me permitió tener más contacto con la ciudadanía. Me permitió, digo, habemos regidores como que para todo, ¿no? A mí me tocó más trabajo de escritorio porque estuve en la comisión de Hacienda, Me pero imaginé. eso sí, me permitió estar en las grandes decisiones, ¿sí me explico? Entonces, el trabajo que hacíamos impactaba a la ciudadanía y esa es la parte que me gustó, que dices, oye, eres parte de donde se toman las decisiones en beneficio de la ciudadanía.
Te voy a poner nomás un ejemplo, el tema del alumbrado, Ujú. ¿sí? Cómo estábamos pagando y no teníamos el servicio. Y como ahora con el Una reducción, 50%, claro. una reducción del pago, tenemos realmente un servicio, ¿no? Y de mantenimiento. Nomás por ponerte ese ejemplo. Entonces, te digo, la experiencia de haber estado de regidora, la experiencia que vivo el día a día con las familias del ayuntamiento, de las familias del ayuntamiento en general, las familias del sindicato, eso me lleva a abrir así como que, oye, podemos hacer más en beneficio de nuestro Ampliar el horizonte. municipio. Así es. Es esa parte así como que me abrió acá y acá, ¿no? Porque todo tiene que estar conectado y me entró la inquietud de poder hacer más por mi municipio, de seguir recorriendo calles, de ver, no enterarme de las necesidades, porque yo creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Es trabajar sobre las necesidades, ese contacto con la gente, ese es hacer el compromiso directo, mirarte a la cara y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos y juntas, porque la responsabilidad no nada más es del que tiene, en este caso, el cargo. Claro, es de Yo creo, todos. así es de todos, de todas, y los éxitos, Debería de ser de todos, ¿no? bueno, yo así lo veo. Yo lo veo una oportunidad de trabajar para mi municipio, de hacer más contacto con la gente, más compromiso y sobre todo eso, mirarlos a la cara y decir, vamos trabajándole, vamos entrándole. Esa es la parte, reconocer que no puedes solo ni sola, Sí. que entre todos podemos salir adelante. Y tengo el ejemplo, pues, del sindicato. O sea, es ahí como entré a las familias del sindicato, es ahí como empecé. Entonces, desde la parte laboral, imagínate desde estar donde se toman las decisiones, porque en cada familia hay trabajadores y ver cómo impactas al trabajador en lo laboral a través del trabajo desde un congreso. Y vas a llegar a todas las familias de Cajeme, porque ahorita lo dije, en el trabajador está el tema de educación también para los hijos, el tema de oportunidad para los hijos del deporte. Claro. Entonces, es lo que hemos hecho, llevarlo a otro nivel. Sí me gustaría tener la oportunidad, ya lo he externado, tener la oportunidad de poder representar una diputación. Nombre sea de Dios, si se me da la oportunidad, con mucho gusto la tomaré, obviamente de la mano de la familia Sutzal. Vas por 3 años más en el sindicato, que Ajá, empieza a partir de enero, a partir diciembre. de diciembre. Ajá. Muy bien. ¿Qué te hizo pensar, ahora sí que hablando claro, que hoy era el momento adecuado para decir: "Voy a buscar una diputación local"? Es que eso se siente. O sea, eso lo sientes. El momento claro es cuando tú tienes la convicción de querer servir. Yo siempre he tenido la convicción de servir. Me gustan mucho los retos, me gusta mucho la innovación. Entonces, el tema de dar ese paso para seguir construyendo un mejor Cajeme, un mejor municipio, Ujú. fortalecer a las familias, pues, ¿por qué? Porque quiero que mi familia esté bien. ¿Verdad? Y entonces yo creo que tú también quieres que tu familia esté bien y Totalmente. tener más oportunidades. Desde el gobierno, tener a alguien que vea por ti, que sea tu voz, que te acompañe. Fíjate que tenemos mucho que agradecerle a esta administración y estoy hablando desde la nacional, con todos esos proyectos para mejorar la calidad de vida, ¿no? Con las pensiones a los adultos, ¿verdad? La ayuda para los jóvenes, tantas becas que yo las hubiera querido en mi tiempo, ¿verdad? Dímelo a mí. Cómo sufrían nuestros padres para. Acabo de pagar el crédito educativo hace, 2, 3 años apenas. A ese sí le tuve miedo. Yo no, dije, así como pueda, lo estuvimos pagando, ¿no? Pero ya lo hubiéramos querido nosotros, ¿eh? Ya lo Claro. hubiéramos querido. Entonces, pues es eso. Pero te digo una cosa, mientras veas en las redes que alguien adolece, porque a veces las redes son buenas también, o te enteras de una familia que está vulnerable que necesita Claro. y que no le llegó ese programa
y que ahí está. Entonces necesitamos esa red para que esos casos ya no existan. ¿Y quién sería la misma red? La misma ciudadanía, porque la ciudadanía tiene al vecino enseguida que está adoleciendo de algún tema de salud, algún tema económico. Y si realmente nos empoderamos, ¿sí? Nosotros como personas, pues hacemos que esos recursos que ya están destinados lleguen a esas personas que lo ocupan. Claro. Entonces yo siento que sí hay mucho por hacer todavía. Me queda claro tu experiencia, tu trayectoria, regidora, reelecta en el sindicato, eso habla del trabajo. Sin embargo, hay gente, Mati, que dice que un sindicato o un líder sindical no debería participar o mezclarse con la política. ¿Qué le dices a esa gente? Pues mira, en la experiencia que tuvimos, yo creo que es al contrario. Ya cuando lo vives, ves Ujú. que es otra cosa. Cuando realmente el líder sindical o la persona que quiera entrarle a la política tiene la convicción de servir y te lo demuestra en el lugar en el que estás, yo creo que te está dando una carta de confianza. Eh, no es llegar por llegar, es que soy líder, Claro. tengo que llegar allá. No, tienes que tener esa convicción, ese trabajo, ese compromiso. Te voy a decir algo, Hablando claro. hablando claro. Cuando yo empecé en el ayuntamiento, me dieron la confianza de la caja de ahorro. Sí. Y después alguien dijo, es que como está en la caja de ahorro, quiere irse al sindicato. Y yo les dije, ¿cuántas personas han estado en la caja de ahorro que no tuvieron la oportunidad de irse al sindicato? ¿Sí me explico? ¿Cuántas personas de líderes sindicales han tenido la oportunidad de ser una regiduría? ¿Cuántas personas, líderes sindicales del sindicato SUTSAC, han levantado la mano para decir, quiero, quiero la oportunidad porque tengo resultados? Y aquí voy a aprovechar también el tema que hemos hecho aparte del contrato colectivo, viendo cómo nos organizamos nosotros como sindicato. Y lo he platicado y la verdad me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho. Cuando hablamos de salud, creamos un fondo de familia SUTSAC, que es un fondo que nació de acá, de una necesidad y de la necesidad de muchos y muchas. Que yo les he dicho, no quiero que nadie lo ocupe, pero si lo ocupan, ahí está ese fondo. Claro. Un fondo de familia SUTSAC que hoy es una realidad, es un caso de éxito, que se trabaja con claridad, con honestidad, con rendición de cuentas y que no lo maneja Mati Lemus, lo maneja una comisión de revisión y ejecución dentro del sindicato, que si bien fue un proyecto personal, lo llevo a la asamblea y la asamblea confía en mí y hoy es un caso de éxito. Fue el primer proyecto que yo presenté a al sindicato. Luego presenté un segundo proyecto, la delegación de jubilados y pensionados, porque cuando mis compañeros, compañeras se jubilaban, pues se iban a la asociación de jubilados, Ujú. que mis respetos para todos, son amigos. Pero empecé a ver esa área de oportunidad y decimos, bueno, ellos siguen volviendo a su casa sindical, vamos abriendo el tema. Y también muchos me decían que no se podía y se pudo. Tenemos también nuestra delegación de jubilados y pensionados con un fondo que estamos creando el fondo. ¿Por qué? Porque el personal o los compañeros jubilados y pensionados, ¿qué más adolecen? La salud. Y Totalmente. nosotros, de nuestro recurso, de las cuotas sindicales, estamos llevando un 5% ahorrado a ese fondo de jubilaciones y pensiones. En menos de 2 años te puedo decir que ya es un proyecto de éxito que se presenta, se analiza y se da informes a la Asamblea General. Un tercer proyecto, ya me fui con la salud, me fui con las jubilaciones y me presento un tercer proyecto, el proyecto del Fondo de Vivienda. Nosotros como trabajadores del ayuntamiento no cotizamos al Infonavit, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, hace algunos años entró al contrato colectivo opcional si quieres pagar tú las aportaciones del Infonavit. Pero tenemos el problema, pues, de que de repente tienes que pedir prestado porque quieres construir un cuarto, tus escrituras, equipamiento de tu casa,
Y empecé a trabajar ese punto. Dije, bueno, vamos haciendo una proyección financiera de una manera así como tripartita. Aportación del ayuntamiento, aportación de otro 5% de las cuotas sindicales y una cuota extraordinaria en el mes de diciembre. Este es el primer año, lo presento en la asamblea, me lo autorizan y este primer año vamos a lanzar la primera convocatoria para los financiamientos de vivienda. A lo mejor van a ser pocos, ¿sí? Y una cantidad menor, pero este año es el primero. El siguiente voy a Oye, tener pero el que lo doble. vean palpable ya el trabajador oye, ya tengo el cuartito de la niña, ya tengo, es el Así sueño es. de todos. Y eso lo estamos trabajando también con la confianza de la Asamblea General, de una rendición de cuentas, claridad, ¿sí? Y esa es la parte que, la verdad, es la línea que yo trabajo. Proyectos, ¿sí? Rendición de cuentas, compromiso, claridad. Entonces, mientras trabajes con esas líneas, todos los proyectos que presentes van a ser un éxito. Y yo tengo que agradecerle a la Asamblea General esa confianza en esos proyectos presentados por una servidora y que hoy son una realidad. Y es que te lo pregunto, Mati, justamente porque muchos tienen la percepción de ver del chongo a un sindicato con la empresa, ¿no? Que si no se pelean, no me está defendiendo. Y por eso dicen que no se puede mezclar la política con el líder sindical, porque no, ya le llegaron al precio, ya no va a abanderar a los trabajadores, justamente. Y ahí es donde hay que cambiarle la percepción al ciudadano y al trabajador, sobre todo, que no se sienta desprotegido, ¿no? Y yo creo que esa parte ya la tenemos, ya tenemos la confianza de la Asamblea General, ya saben cómo trabajan. Me gusta mucho el tema del diálogo, de las mesas de análisis, me gusta mucho llegar a acuerdos, ¿sí? Pero el principal compromiso es con la clase trabajadora y eso se ha demostrado. Entonces, Ujú. yo creo que en los pleitos nadie gana, ¿sí? Vale más, el diálogo, el llegar a un punto de equilibrio en las 2 partes, y eso es lo que nos ha funcionado. Cuando estás peleando, peleando y usas a la gente como carne de cañón, no avanzas. Y a la única gente que desgastas es a tu gente. Yo les he dicho: "Primero voy yo", y siempre he sido yo primero. Y yo creo que ese por eso me siento tan respaldada, porque la gente ha confiado en mí. Ujú. De llegar al Congreso, Mati, ¿cuál sería tu agenda legislativa? Mira, yo ya estuve en el tema, aquí te digo, de la Comisión de Hacienda. A mí me gustaría mucho pertenecer a la Comisión de Administración, Ujú. allá en el Congreso. Donde se reparte el queso. Claro, se ¿Has, toman las decisiones. has dicho tú misma que eres la marquista por convicción? ¿A qué te refieres cuando haces esa mención, Mati? Que conozco a Javier Lamarque, conozco la persona. Fíjate, algo bien importante. Yo conocí al licenciado Javier Lamarque antes de conocerlo. Lo conocí de voz de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Cuando yo en aquellas primeras rondas, eh, los compañeros me decían: "Es que hubo un presidente municipal que sí vio por nosotros los trabajadores". Entonces, yo le empecé a tener una admiración, pero también recuerdo cómo yo vivía en Primero de Mayo, cómo tocaron a mi puerta, cómo tocaban a mi puerta, y era Javier Lamarque cuando andaba, candidato para la presidencia. Y yo soy de contacto. Cuando yo estuve de regidora, la línea, porque alguien le preguntó: "¿Cuál es la línea, presidente?". Y él dijo: "La línea es el trabajo", y nos los demostró. Y nos dejó trabajar como regidores. Yo que soy muy analítica, yo Ujú. entraba a las comisiones de Hacienda del presupuesto y yo la abría hasta por 15 días. Entonces, sí soy la marquista por convicción, porque he visto un antes y un después, y no nada más como trabajador, sé que ha sido un aliado de los trabajadores. Lo hablo también como ciudadana. Cómo, eh, no se podían ni andar en bicicleta en las calles, cómo le entró él y cómo a veces sin presupuesto, que decían: "No va a haber presupuesto", nuestro presidente se iba en la noche y ya venía dándonos, resultados que había conseguido. Cómo con recurso propio, lo primero que hizo
fue la planta de asfalto en bacheo, porque cosa curiosa, ¿sí? Y yo no lo sabía, lo supe hasta que estuve en las comisiones, es que a veces no hay proveedores ni para el asfalto. O Ey. sea, entonces, con recurso lo hizo. Y los que hay ocupan ciertas distancias para que llegue con las condiciones Así es. químicas y son una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha transformado esa parte? Trabajarle. Y luego el colapso de los drenajes. También no la tuvo fácil y también nos echó para atrás, le echó para adelante. Y viendo la situación de Omapaz, que de repente no tenía recursos y sacaba una estrategia de que aquí le prestaban para que pudiera dar el servicio fuera la Zacuatecha. Entonces, mucha, eh, mucho trabajo administrativo estratégico para que ninguna área dejara de trabajar. El tema de las plantas potabilizadoras. Sí, también otro tema que por años decían que estaban trabajando, pagándoles y Ey. resulta que dijeron que tenían como 10 años y con una deuda. El tema del alumbrado, el tema que dijo, ya le toca a las colonias y estamos viendo que están trabajando en las colonias. Entonces yo soy gente de trabajo, soy gente pues de raza, de colonia, y al ver una persona que es como nosotros, claro que le doy mi voto de confianza y con resultados, ¿sí? Con resultados, los resultados están ahí. A veces que veo comentarios negativos y yo les dijera, como les dije una vez en una asamblea, pues ¿dónde estábamos? Que no decíamos nada. ¿Sí me explico? Entonces los resultados están ahí y esa es una ventaja que él también tiene. Ha sido fácil trabajar con él, de la visión de líder sindical con el ayuntamiento. Fíjate que sí, porque es una persona muy empática. Y así como lo digo, aliado a los trabajadores sí lo ha sido. Hemos estado en mesas, hemos platicado los temas fuertes que antes no se podían Ujú. y se pueden. Te puse ahorita un ejemplo de la pensión por orfandad que tenía años Ey. yo pidiéndola. El tema también, que no te lo he platicado, el tema de la pensión a los esposos, que antes ellos no tenían derecho a una pensión, hoy tienen derecho también. Entonces, el tema del reconocimiento de antigüedad para nosotros los trabajadores que en algunos años no permitían aportar al fondo, también fue una realidad. Entonces, ha sido mucho trabajo constante con la administración municipal. Y otro punto bien importante, que aquí voy a saludar a mis amigos de bomberos. Por años me dijeron, no se puede sindicalizar bomberos, no se puede. Por Que porque la ley, que pertenecían a la seguridad pública, que bueno, Ok. me decían tantas cosas y todos las fuimos a ver, ni pertenecen a seguridad pública, no, es que no son trabajadores del ayuntamiento, claro que son trabajadores del ayuntamiento porque ellos tienen un contrato, enséñame el contrato. O sea, tanto, y me decían, no, 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 y llega el licenciado Lamarque, le planteo la situación de bomberos y me dice, Mati, se me hace algo justo, si no, si algo legal no lo limita, adelante. Pues adelante, hoy tenemos sindicalizados bomberos. O sea, que no estaban. No, Oye, quien arriesga la vida por nosotros. exactamente, y eso es lo que la ciudadanía no lo sabe. Entonces nosotros como sindicato tenemos que ver esas áreas de trabajar. Imagínate yo, líder, pues no me lo permiten, me quedo brazos. No, pues lo metes Claro abajo que la no, carpeta, pues. así es. Y es algo que luchamos y se logró. La verdad, orgullosamente, porque también era un proyecto personal mío, que le digo, yo no sé mi fijación en bomberos, pero oye, como dices tú, arriesgan la vida. Sí decimos héroes sin capa, pero ¿qué hacemos por ellos? Ey. Entonces ahora, pues En los orgullosamente, hechos. así es. Tenemos ya bomberos sindicalizados que los cubrimos a ellos, que sus hijos ya gozan de becas y útiles escolares, que ya ellos tienen un pago de riesgo laboral que no les pagaban, que ya tienen su canasta de diciembre. Entonces, la verdad es un logro muy grande y que yo le agradezco al licenciado Javier Lamarque Cano desde que me apoyó y hoy Bomberos ya es una realidad sindicalizada. ¿Qué ves en Javier que te hace respaldarlo en este proceso al 2027? Su trabajo, su honestidad, tu ver a la cara, eso es lo que a mí cuando una persona te ve a la cara y hace compromisos contigo, para mí es muy importante, porque yo miro a la cara.
Entonces, el licenciado Javier Lamarque te mira a la cara, es una persona de mucho contacto con la ciudadanía, yo creo que de eso ni qué hablarte, ¿no? Si Ajá. anda en las colonias, anda en la noche, anda con el tema de los programas ahí mismo, que abre la puerta para que vayan todos. Entonces, eso me da a mí la confianza de decir, ¿sabes qué? Vamos con Javier Lamarque. Y también te voy a poner otro ejemplo, el tema de la caja de ahorro. Cuando él estuvo en su primera administración, él apoyó, yo no estuve, pero a mí me cuentan que llegaban los recibos de nómina con cero, porque había muchos prestadores dentro del ayuntamiento. Mm. Y él dijo, se acaba eso, ¿sí? Les voy a dar 100,000 pesos para que ustedes empiecen Para su caja fondear. de ahorro. Y te digo una cosa, cuando él regresa, le digo, gracias, presidente, porque yo llegué después a la caja de ahorro. Hace, ay, ya cuántos años, muchos años tengo en la caja de ahorro. Y, y sabes que cuando yo llegué, estaba una caja de ahorro quebrada. Tenía años perdiendo dinero, trabajándole a otro fondo. Entonces empiezo a hacer ese cambio, ese cambio, ese cambio. Hoy también es un caso de éxito, pero tengo que reconocer que fue un proyecto de Javier Lamarque y que hoy es una realidad y que hoy le doy cuentas buenas y le digo, ¿sabe qué? Gracias por confiar en los trabajadores y es un proyecto de éxito. Lo decía también el 10 de mayo, le digo, estamos gozando de este día, de este festejo, de todo, por Javier Lamarque, porque cuando él estuvo de presidente lo dejó establecido en el reglamento. Entonces, fíjate qué importante, desde su primera administración hemos venido gozando de beneficios de él. ¿Por qué? Porque es del pueblo, porque Ujú. nos entiende las necesidades de nosotros. Por eso yo con la voz completa digo 100% lamarquista. Va a ganar el proceso interno. Espero en Dios que lo gane, se lo merece. No quiero decir con esto que pues no estoy de acuerdo con lo demás, no, no, es un proceso que se tiene que llevar por nuestro partido Morena, pero desde yo de convicción, Javier Lamarque. Pues Mati, ha sido una charla muy enriquecedora, ¿eh? Muchas Conocimos gracias. mucho de Mati Lemus, secretaria general del SUTSAC. Te voy a hacer una serie de preguntas un poquito más rápidas y lo primero que se te venga a la mente, en una palabra o en un contexto, no importa, ya tú me lo dices. Ajá. SUTSAC, Corazón y trabajo. un valor que nunca negociarías, La lealtad, fundamental en política. la lealtad. ¿Qué te enoja? La injusticia, ¿Qué te inspira? la cara de mis hijos. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Decir lo que pienso, hablar desde el corazón. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Mati? Te voy a dec te vas a reír de lo que te voy a decir. En una ocasión, yo siempre digo: "Hola, hola", y digo, yo creo que en mi lápida me van a poner: "Hola, hola". Hablando claro, Mati Lemus es. Soy yo, simplemente una persona que me gusta mirar a la cara y hacer compromisos y vivir, porque a esta vida venimos a ser felices. Mati, si pudieras dirigirte a los trabajadores del ayuntamiento, un mensaje, ¿qué les dirías? Ay, no, todo mi agradecimiento a mi familia, toda la familia de los trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme. Gracias, gracias por esa confianza, gracias por esos abrazos, gracias por eso estar aquí. Dijo hace un momento un compañero, es que no encuentro otra palabra para decir, sino más que nada agradecimiento. Esta Matilemos es lo que ellos me han formado. Entonces, muchas gracias. Yo de corazón, tengo mucho agradecimiento por ellos. Y a la ciudadanía que no conoce tal vez el trabajo que hace Mati Lemus en el SUTSAT. Que estamos trabajando, que somos ciudadanos, que no
nos vean diferentes, porque nosotros somos también ciudadanos de aquí de Cajeme, que nos interesa que a nuestro municipio le vaya bien y que si vamos por nuestro trabajo al sindicato, los agremiados saben del trabajo que hemos hecho, que ha impactado hacia afuera y ha impactado que en todos los temas, y si hablo del deporte, también ha impactado porque ha abierto la puerta para los hijos, las hijas, las esposas, esposos, para que se integren en estos trabajos. Entonces, el TUTSAC no puede estar del lado del municipio de Cajeme, somos parte de este municipio de Cajeme. Pues es Mati Lemus, la secretaria general del SUTSAC aquí en el Ayuntamiento de Cajeme. Una charla muy, muy amena, Mati. Te agradezco que No, hayas aceptado la gracias. invitación. Ahora sí que hablaste claro, sin rodeos, y te lo agradezco. No, Para gracias. finalizar tu mensaje a la audiencia, Mati. No, pues agradecerles a todos, agradecerte a ti. Qué bonito es hablar claro, hablar del Claro. corazón, hablar de lo que es. Agradezco esta experiencia, la verdad, este tiempo. Me hiciste recordar muchas cosas, algo que, pues, a veces están en el corazón, pero eso es lo que nos impulsa a seguir adelante, ¿sí? Agarrar el buen camino, el camino de hacer el bien, de trabajar, y de ser ejemplo para nuestros hijos. Eso es algo muy importante, que nuestros hijos vean en nosotros ese ejemplo de trabajo. El legado que se deja. Así es. Pues esto fue Hablando Claro, el podcast de política para políticos. Con nosotros Mati Lemus, secretaria del Ayuntamiento de Cajeme. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Luis Castillo y nos vemos en una próxima edición de Hablando Claro. Gracias.